Vamos a orar para presentar este tiempo y que sea el Señor el que habla a nuestros corazones. Amén. Ahí donde estás te animo a que puedas cerrar un momento tus ojos y pensar en Él, pensar en el Padre, pensar en Dios, pensar en que si estás acá no es una casualidad, sino que es porque al Padre le pareció bien que hoy estés aquí para poder recibir lo que Él tiene para hablar. Y queremos disponer nuestros corazones, Señor, para poder recibir tu palabra, para poder recibir lo que hoy querés hablar a nuestros corazones, que podamos bajar nuestras defensas delante de ti, nuestros escudos, que nuestros corazones puedan estar blandos para recibir toda semilla que querés soltar en esta mañana. Y que cada uno de nosotros podamos recibir lo que tú anhelas dar, ministrar en esta mañana. Y te pedimos, Señor, que podamos salir diferentes a como hemos entrado en esta mañana a este lugar. Que podamos salir con menos de nosotros y con más de ti, Señor. Con menos de nuestra naturaleza y más de tu esencia, así como cantábamos. Que pueda ser una mañana de transformación, y la transformación no va a depender de la palabra, de la prédica, sino que va a depender de cuánto estemos dispuestos en nuestro corazón a estar atentos a lo que Dios quiere hablarnos. Y yo anhelo en esta mañana que Dios me pueda hablar. Si anhelas eso, te animo a que puedas levantar tu mano y orar con tus palabras lo que necesitas en este tiempo. No porque el hombre te lo vaya a dar, sino que dice su palabra que pidamos y vamos a recibir. Hoy pedimos, Señor, que tu palabra nos transforme, nos llene, Señor. Que donde había temor, Señor, tu palabra pueda traer paz, seguridad, fortaleza. Hoy nos disponemos, Señor, a oír tu voz para este tiempo, para esta temporada, Señor, para lo que estás haciendo en nosotros y a través de cada uno de nosotros en este tiempo, Señor. En tu nombre, Señor, oramos y te pedimos permanecer, Señor. Amén y amén. Hoy el Señor nos ha citado a este lugar que no tiene que ver con estar todos en un mismo edificio, sino que nos ha citado a sentarnos a su mesa. Cada vez que Él prepara palabra, prepara banquete para que nos podamos sentar en su mesa, y dice la palabra en el Salmo 23 que Él prepara mesa para cada uno de nosotros con frutos de toda clase para que podamos recibir, para que podamos comer. Pero dice algo muy importante, que Él prepara mesa en presencia de nuestros angustiadores. Así que te animo a que puedas visualizar a tus angustiadores que quedaron afuera, que están en el parking, que no entran acá. Esos angustiadores que traen preocupación, temor, ansiedad, sea la tormenta que estés atravesando o el proceso o la lucha, lo que sea que te esté angustiando en este tiempo, tenés un margen de 1 hora, 2 horas, 3 horas que vamos a estar acá. O vamos a estar seguramente 1 hora. Pero el tiempo que vamos a estar, te animo a que puedas visualizar eso, de que el Señor nos ha preparado una mesa, un banquete, para que podamos recibir esos frutos que Él tiene para cada uno de nosotros. ¿Cuántos anhelan recibir frutos de parte de Dios? Bien, esa es la disposición que tenemos que tener para poder recibir la palabra de Dios. Y es importante que entendamos esto. Cada vez que el Señor nos convoca y nosotros asistimos, Él prepara esta mesa y se ocupa de nuestros angustiadores. ¿Te ha pasado que en el tiempo de la alabanza, donde exaltábamos, donde su presencia era real, era palpable, no te estabas acordando de los angustiadores o de las cosas que tenías que resolver y que no resolviste, sino que estabas conectado con la verdad que se estaba hablando? Y esa es la escena a la cual Él nos da acceso continuamente, a que vayamos a su presencia, a sentarnos en su mesa
para no solamente recibir esos frutos, sino para que las voces de los angustiadores sean silenciadas. Porque cuando la voz de los angustiadores se silencian, podemos oír su voz. Y su voz trae paz, trae libertad, trae sanidad. Su voz ministra en nuestra alma. Dice su palabra que la palabra de Dios penetra como espada de doble filo hasta el tuétano. ¿Han escuchado esa parte de la Escritura? El tuétano habla de donde se produce la genética, el ADN. Eso quiere decir que si yo estoy atento a una palabra de Dios, puede ser un antes y un después para mi vida. Una palabra que yo reciba en fe, que la crea, puede transformar, puede establecer un antes y un después en mi vida. Y esto no tiene que ver con una prédica o quien predique o con la unción del hombre, sino cuánto esté dispuesto yo a estar atento a lo que Dios está hablando en el tiempo de alabanza, en la prédica, en una canción, cuando voy en el auto, cuando me levanto a la mañana a meditar, cuando abro la Escritura. Si yo recibo y creo lo que Él está hablando, mi vida entera puede cambiar. Ahí toma sentido lo que dice la palabra, que un minuto en su presencia, o la canción dice, no bastaría, no alcanzaría, solamente un minuto en tu presencia me alcanzaría, me bastaría. Porque un minuto en su presencia puede cambiar décadas de traumas, de heridas, puede cambiar nuestra vida entera. Los que hemos tenido un encuentro con Jesús nos ha marcado de una vez y para siempre. Pero tenemos que salir de la mentalidad que nos encontramos con Jesús una sola vez. Cuando le entregamos nuestra vida o cuando nos recibió hecho trizas, hecho pedazos y nos juntó de a poquito y ahí tuve el encuentro con Jesús. No, cada día es una nueva oportunidad para tener un encuentro con Jesús. Cada mañana, cada despertar, cada salida del sol es una nueva oportunidad donde podemos recibir su misericordia y su gracia. Lo tenemos ahí al alcance. Debemos ser entendidos en este tiempo en que invertimos nuestro tiempo. Porque aquello que cosechemos vamos a sembrar. Si cosechamos pasar tiempo con Jesús, meditando en las Escrituras, meditando en lo que Él habla, dice de nosotros, si sembramos eso, vamos a cosechar eso en nosotros. Pero si nos despertamos a la mañana y lo primero que hacemos es leer las noticias, ver las redes sociales, ver lo que está pasando afuera, ver las redes sociales es hoy en día un termómetro de lo que podemos o no podemos lograr. Si yo lleno mi cabeza de todo eso, eso voy a sembrar. Seamos entendidos en los tiempos en los que estamos para invertir bien nuestro tiempo. ¿Y a qué voy con todo esto? Que a lo largo de toda la Escritura vemos cómo Dios es intencional en transformar las vidas de las personas y establecer su propósito. Es decir, Dios tiene la intención de salir al encuentro de cada uno de nosotros. ¿Para qué? No solamente para transformar nuestras vidas, para traer sanidad, libertad, sino para introducirnos en su propósito. Vemos lo que dice Juan 4:23. Dice, pero la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque ciertamente a los tales el Padre busca que le adoren. Es decir, que Él está buscando. El Padre está continuamente, Dios está continuamente mirando la creación. No sé si la mira así para abajo, la mira así. No sé si está arriba, al medio, abajo. Todos cuando dicen, miremos al cielo porque el Señor está en el cielo, pero Él es creador del cielo y lo que el cielo no lo pudo contener habita en nosotros. Pero, ¿qué dice acá? Que Él está buscando a los adoradores en espíritu y en verdad. Él está buscando a los que estén deseosos de Él. ¿Para qué? Para salir al encuentro. Vemos a lo largo de toda la Escritura cómo hombres que se encontraron con Dios, sus vidas cambiaron. Y no solamente sus vidas cambiaron, sino que su propósito cambió. Vemos cómo un Abraham al encontrarse con Dios cambió para siempre su vida. Un David
un José, un Daniel, un José, un Josué. Vemos cada referente de fe que habla el libro de Hebreos, personas que se encontraron con Dios, que Dios les salió al encuentro y sus vidas fueron transformadas, pero no solamente sus vidas personales fueron transformadas, sino que Dios tomó esa vida y la usó para el reino, la usó para transformar otras vidas. Ese es el diseño de Dios para con su pueblo, para con su iglesia. No solamente venir para recibir y ser transformado, ser bendecido, sino que recibir, ser transformado, ¿para qué? Para que lo que por gracia recibo, por gracia pueda dar. Pero pasa lo siguiente: tenemos que vernos como Dios nos ve. Los que están tomando nota, si hay algo importante para tomar nota, y es el título de la enseñanza, es vernos como Dios nos ve. Porque acorde a como vos te ves en Dios, es como te vas a mover en esta tierra. Ya sea que te ves en Dios o te ves a vos mismo, es como vas a actuar, cómo te vas a mover. Si de chiquito creciste en un lugar donde siempre te trataron de inútil, llega un punto donde creíste esas palabras y hoy quizás de grande te ves inservible porque creíste lo que continuamente hablaban de vos. ¿Qué quiere decir esto? Que acorde a cómo vos te ves, es como te vas a mover en esta tierra. Ya sea en Dios, si estás conectado a lo que Dios habla de vos, o ya sea el concepto que tenés de vos mismo. Por eso necesitas hacerte esta pregunta: ¿cómo me veo a mí en Dios? ¿O cómo me ve Dios? Y nos animemos a hacerle estas preguntas a Dios cuando oramos, a la mañana o cuando sea que tenés ese tiempo de meditación, de reflexión, donde estás aquietado, donde estás tratando de orar, de buscar su presencia. Nos animemos a cambiar, a desarrollar una inteligencia espiritual. ¿Quién es alguien inteligente? Alguien sabio, alguien maduro. No solamente ir a la presencia de Dios a pedir, sino nos animemos a preguntar. Porque si preguntamos vamos a recibir respuesta. Y quizás hoy no sabemos quiénes somos, cuál es mi identidad, cuál es mi propósito, porque no se lo hemos preguntado. Y está ahí, Él está dispuesto a hablarnos, Él está dispuesto a revelarnos secretos bien ocultos, sabiduría que no ha revelado a los sabios de este mundo. Él está dispuesto a revelarla, pero nosotros tenemos que entender qué parte nos toca de ser sabios y entendidos en acercarnos a Él con madurez. Cada proceso, cada desierto que atravesamos, cada prueba, no son solamente para que las superemos, para que salgamos de ahí, de esos tiempos de prueba bendecidos de manera personal, sino que tenemos que entender la óptica de Dios. Si nosotros comprendemos que cada proceso, cada tormenta, cada desierto, cada adversidad que pasamos es porque Dios está escribiendo un mensaje en nosotros, lo vamos a ver desde la óptica del propósito. Y va a tener sentido. Va a tener sentido que si veo que estoy atravesando este proceso porque Dios está escribiendo un mensaje, me está revelando algo de Él que si no hubiese sido por esa prueba o si no hubiese sido por ese desierto, no lo hubiese conocido a Dios de esa forma y de esa manera. Pero gracias al proceso pude tener una nueva revelación de Dios. ¿Para qué? No solamente para que transforme mi vida, sino para darlo a conocer. No solamente para reconciliarme con Él, sino para poder reconciliar a otros. Yo me encontré muchas veces diciéndole gracias Dios por la depresión que atravesé. Gracias por estar internado en un hospital psiquiátrico. Gracias Dios por hacerme pasar por eso, porque si no hubiese pasado por eso,
no te hubiese conocido como te conocí. Mi vida no hubiese cambiado, y no solamente eso, sino que no hubiese podido dar lo que por gracia había recibido de ti. Y acá entendemos que cada proceso que cada uno de nosotros está atravesando tiene un propósito, que es que Dios se nos revele de una forma diferente, pero no solamente eso, sino que nos está escribiendo el mensaje. ¿El mensaje para quién? Para los que vamos a dar a conocer. Cada uno ha sido libre de muchas cosas. Si nos pusiéramos a contar testimonios de lo que nos ha librado Dios, estaríamos todo el día y quizás varios días. Y por eso decimos, no tengo nada para dar. Pero de cada victoria que Dios nos libró, tenemos algo para dar. Tenemos una faceta de Dios que conocimos, no solamente que nos transformó, sino que podemos decir, Dios me libró de la depresión, Dios me libró de la angustia, Dios me libró de la miseria, Dios me libró de las drogas, Dios me libró del divorcio, Dios me libró del adulterio, Dios me libró de lo que sea que Dios te haya librado. Tenés algo para anunciar a los que necesitan ser reconciliados con Dios. Y es de esa forma como tenemos que vernos en este tiempo. ¿Qué Dios está hablando a mi vida? ¿Qué Dios está transformando en mi vida? Y no solamente para mí, para recibir la bendición, sino para dar el mensaje que tengo que dar. Y pasa algo. En el momento del proceso, del desierto, en el momento de la prueba, no estoy pensando en el propósito. No estoy pensando en las personas que voy a ir a predicarle después. No estoy pensando en los que por ahí han atravesado o atraviesan crisis matrimoniales. No estás pensando en ese momento el día que ministre a otros, que dé consejos. No, en ese momento estás peleando. Y uno cuando está peleando no está tan atento a lo que está pasando delante. Pero Dios es intencional muchas veces en decirnos, alcen la mirada. Apocalipsis habla y dice, sube acá. Y trae toda una revelación de la iglesia de Dios, pero a veces en medio de la tormenta, en medio de la pelea, necesitamos alzar un poquito la mirada. Porque cuando alzamos la mirada, nos desconectamos de lo que está pasando temporalmente. Nos desconectamos de la angustia del momento, de la ansiedad del momento, y podemos ver un poquito como Dios ve. Y si vemos nuestra vida como Dios la ve, vamos a ver su propósito. Vamos a ver que cada prueba tiene salida. Y si la conectamos al propósito, vamos a respirar un poquito de esperanza, un poquito de fe para seguir peleando, porque vale la pena. Vale la pena atravesar procesos, vale la pena derribar gigantes, vale la pena enderezar iniquidades, vale la pena ser libres del pecado, vale la pena atravesar todo lo que atravesamos a causa del propósito. Porque quizás hoy no lo veamos, pero hay gente que va a ser reconciliada con Cristo a través de tu testimonio, a través de la prueba que estás atravesando, a través del desierto que estás atravesando. Hay gente que va a reconciliarse, que va a conocer de Dios a través de lo que Dios está haciendo con tu vida. Y ya no se trata de quién predique, sino se trata de cada uno de nosotros como cuerpo de Cristo comprendiendo que nuestra vida tiene un propósito. Pero para eso necesitamos reconciliar nuestra identidad de quiénes somos en Dios. Fíjense lo que dice 2 Corintios 3:2. Habla de nosotros. Dice, vosotros sois nuestra carta, escrita en nuestros corazones, conocida y leída por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo redactada por nosotros, no escrita con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de corazones humanos. Y esta confianza tenemos hacia Dios por medio de Cristo. No que seamos suficientes nosotros mismos para pensar que cosa alguna procede de nosotros, sino que nuestra suficiencia es de Dios, el cual también nos hizo suficientes como ministros de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, pero el Espíritu da vida.
Acá está diciendo que todos somos ministros del nuevo pacto. Cada uno de nosotros somos ministros. No, a mí Dios no me llamó al ministerio. Ministerio no es predicar, ministerio no es ministrar de acá desde la plataforma. Ministros del nuevo pacto es portar a Cristo y anunciarlo. Por lo tanto, todos somos ministros del nuevo pacto. Que no nos veamos así es otro capítulo. Pero es lo que Dios quiere hablarnos hoy, de vernos como Él nos ve. Y pasa algo emocionante. Cuando vos estás conectado con la identidad de Cristo en vos, estás conectado con el propósito. Y eso hace que puedas desarrollar carácter. No importa lo que venga, no importa qué tan grande sea el gigante, qué tan grande sea la prueba, si es a causa del propósito, con el cuchillo entre los dientes, la atravesamos. A veces peleando, a veces de rodillas, a veces ayunando, pero lo atravesamos al desierto. ¿Por qué? Porque hay un propósito. Hay algo que va a valer la pena. Pero ¿qué pasa cuando no nos vemos como Dios nos ve? Nos empezamos a ver a nosotros mismos desde las heridas, desde los traumas, desde lo que la gente dice de mí. Cuando Cristo no está en el centro de nuestra identidad se distorsiona y nos empezamos a mover fuera del diseño de Dios. Nos empezamos a mover fuera del propósito de Dios. Porque si la identidad en Cristo no está sana, va a ser difícil caminar en el propósito. Si tengo mi identidad puesta en una carrera, en un trabajo, en una relación, si tengo la identidad puesta en la paternidad o la maternidad, todo va a girar en torno a eso. No va a haber nada más importante que lo que yo creo que soy. Si mi identidad está basada en mi profesión, así voy a organizar mi vida alrededor de eso que me da identidad. Y cada tanto sirvo a Dios, cada tanto me acuerdo de Dios. No es lo primero, porque mi identidad está basada en una profesión, en un trabajo, en un estatus. Y cuando vemos nuestra vida desde nuestra mente natural y carnal, nos vamos a ocupar solamente de lo temporal y lo natural. Ese va a ser nuestro deseo, nuestra mentalidad y nuestros objetivos y nuestras guerras. ¿Cuáles son las batallas que estás teniendo en este tiempo? ¿Cuáles son las guerras personales que estás teniendo en este tiempo? Algunos estaríamos todo el día. Pero, ¿reconocés las batallas que tenés en este tiempo? Esas cosas que te cuestan, en lo que pasás mucho tiempo pensando, en lo que por ahí te quita el sueño, en lo que por ahí estás ocupado durante el día tratando de resolver y de resolver. ¿Esas batallas responden a algo natural y temporal? ¿O responden a lo eterno y a lo espiritual? Responden al propósito, responden al llamado. No, estoy atravesando esta crisis en pos del propósito, en pos del llamado. O tiene que ver con algo pasajero, algo temporal, que está conectado a lo natural. Esa es la estrategia del infierno. El infierno, el diablo no quiere cristianos muertos. No le servimos si estamos muertos. Le servimos si estamos distraídos. Si estamos enfocados en guerras que Dios es bien claro que no tenemos que pelear. Hay muchas guerras en nuestras vidas que se resolverían solamente si nos sentamos en su mesa. Hay muchos angustiadores que dejarían de angustiarnos si nos sentáramos a la mesa con el Señor. Porque es una promesa. Que Él dice, les preparo mesa, hay un banquete para que se sienten, para que la copa rebose, para que puedas encontrar reposo,
para que puedas caminar en esos verdes pastos de reposo junto a esas aguas que dan reposo. ¿Y qué hacemos muchas veces con nuestra mente natural? No tengo tiempo para eso. Si supiéramos que si buscamos primeramente el reino de los cielos y su justicia, todo lo demás se resuelve. Y ahí sí es matemática, 1 más 1, 2. Si buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, todo lo demás se resuelve. Me vas a decir que mi gran deuda financiera se resuelve si a la mañana me siento un ratito con unas melodías, unos violines y hablo de la grandeza de Dios. Y hablo de que si Él le da de comer a las aves de los cielos y viste los lirios del campo, ¿cómo no se va a ocupar de mí? ¿Me vas a decir que se soluciona? Sí. Son muchos los testimonios de gente que Dios ha hecho milagros de muchas maneras y muchas formas. Pero muchas veces creemos que la guerra la tenemos que salir a pelear afuera. Tengo problemas financieros, tengo que trabajar el doble. Y no vamos a su presencia, no vamos a ese banquete, no vamos a preguntar, no vamos a dejar la carga. Y pelear la guerra fuera de Cristo trae desgaste, trae cansancio, trae desenfoque y nos saca del propósito. Si hay una pregunta con la cual tenés que salir hoy es: Dios, ¿cómo me ves vos a mí? No a mí, sino a vos. A cada uno. O sea, preguntarle vos en tu tiempo de intimidad con Dios: Dios, ¿cómo me ves vos a mí? ¿Qué dice el cielo de mi vida? ¿Qué está escrito en el libro de la vida de mí? Señor, ¿cuáles son las obras que preparaste para que pueda andar en ellas? Dice Efesios 2:10, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Si le preguntamos, Él va a responder. Santiago 2:14 al 17 dice: ¿de qué sirve, hermanos míos, si alguno dice que tiene fe, pero no tiene obras? ¿Acaso puede esa fe salvarlo? Si un hermano o una hermana no tiene ropa y carecen de sustento diario, y uno de vosotros les dice: id en paz, calentados y saciados, pero no le dais lo necesario para su cuerpo, ¿de qué sirve? Así también la fe por sí misma, si no tiene obras, está muerta. ¿Cuáles son tus obras? ¿Cuáles son nuestras obras? Y no, yo hasta acá he logrado 5 casas, 4 camiones. No. ¿Cuáles son las obras de Cristo, que hablan de Cristo? No, eso habla de la expansión del reino de los cielos. Sí, lo podemos acomodar, pero eso habla mucho de nuestro deseo y de nuestro corazón. ¿Cuántas personas a través de nuestra vida son transformadas en Cristo? ¿Cuáles son las obras que respaldan la fe que decimos profesar? ¿Qué dice la gente que nos rodea de nosotros? ¿Olemos a Cristo? ¿Manifestamos a Cristo? Porque si todo termina hoy, se nos va a hacer esta pregunta: ¿dónde están tus obras? ¿Qué hiciste con todo lo que te di? No, yo todavía no recibí todo lo que quería recibir. Recibimos a Cristo y si lo tenemos a Él, lo tenemos todo. Eso es lo que cantábamos recién: si te tengo a ti, te tengo todo. Lo tengo todo, no necesito más nada, nada me sacia, nada, sino solamente tú. Pero al cruzar esa puerta, muchas veces nos olvidamos de eso y nos conectamos a lo que creemos necesitar. Pero si estuvimos cantando que si te tenemos a ti, lo tenemos todo, ¿por qué nos angustiamos cuando falta algo de lo temporal y lo natural? Ahí Cristo necesita ser revelado en nuestro corazón.
Ahí tenemos que menguar para que Cristo pueda expresarse en esa área donde no está siendo expresado. ¿Cuáles son nuestras obras? Porque van a evidenciar nuestra fe. Debemos recordar que estamos en este mundo, pero no somos de este mundo, que Dios nos puso acá con un propósito. Dios nos puso en esta tierra con un propósito. Reconciliar todas las cosas en Cristo Jesús. Primero, reconciliar nuestra vida en Cristo. ¿Para qué? Para después poder reconciliar a otros. Sanar lo que tengamos que sanar para que otros puedan ser sanos. Por eso es importante que nos podamos ver como Dios nos ve. No como nosotros nos vemos. Porque nosotros si no estamos sanos, nos vamos a ver desde la falta de identidad, desde el trauma, desde la herida, y eso va a terminar dirigiendo nuestra vida. Romanos 8:12 dice: así que, hermanos, somos deudores no a la carne, para vivir conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, habréis de morir. Pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Tenemos una tarea. Cuando Cristo viene a nuestra vida, la vieja naturaleza muere. Exponemos el pecado, lo exponemos, lo sacamos de nosotros, pero muchas veces quedan las obras del pecado dentro nuestro, que esas son las obras que tenemos que deshacer. Cuando recibimos a Cristo en nuestra vida, estamos diciendo: el imperio de la muerte ya no tiene más lugar en mí. El imperio de la perversión sexual ya no tiene más lugar en mí. El imperio de la iniquidad, de la rebeldía, del pecado ya no tiene lugar en mí. He decidido que Cristo habite en mi vida. Cristo venció todo eso. Pero ahora la guerra es interna. Ahora nosotros tenemos que deshacer las obras de la carne que quedaron en la vieja naturaleza. Por eso la Biblia dice que tenemos que tomar la cruz cada día. ¿Para qué? Para matar las obras de la carne en nosotros. Porque cruzamos esa puerta y está la tentación. A la vuelta de la esquina. Y tenés que ser sabio en reconocer cuáles son tus debilidades, porque ahí va a estar la tentación. Y confesarlas, pedir ayuda, decir: necesito ayuda en esta área porque soy débil. Estoy luchado en esta área, necesito ayuda, necesito oración. Porque es ahí donde vamos a ser tentados, es ahí donde vamos a ser atacados. Es ahí donde el infierno va a tirar con todo para debilitarnos. Y cuando nosotros reconocemos esa debilidad, Dios se puede hacer fuerte y Dios puede pelear por nosotros. Y se cumple lo que dice la Escritura: diga el débil, fuerte soy. ¿Cuándo el débil puede decir que es fuerte? Cuando reconoce la debilidad. ¿Por qué? Porque si reconocemos la debilidad, Dios se hace fuerte en esa debilidad. Y no nos creamos que por no confesarlo, por no hablarlo, no se va a dar a conocer. A Dios no le podemos esconderle nada. Y muchas veces terminamos peleando nuestra fuerza con el pecado y con las obras de la carne y no dejamos que Dios intervenga. Seamos sabios en no desconocer las maquinaciones del diablo, que vienen por las generaciones, que vienen por la destrucción de la familia, que vienen a traer tentación en los jóvenes, que quieren pervertir y torcer lo que Dios ha enderezado. Que seamos una iglesia entendida de levantar intercesión en este tiempo por las generaciones. Les están tirando con de todo las generaciones. Y no hablo de los niños solamente. Hoy tenemos jóvenes que no quieren, no hablo de acá porque desconozco, pero muchos jóvenes con los que hemos dialogado no tienen quizás una aspiración ministerial, no tienen una aspiración de carrera universitaria. ¿Por qué? Y porque ven que uno hace videitos, todos quieren hacer eso, porque eso te da plata. Quizás le dio plata a uno entre 10.000
Y hoy tenemos toda una generación desviada, distraída, sin anhelar lo que hemos recibido, que es a Cristo. Por eso es importante que meditemos en cómo nos estamos viendo, porque así es como nos vamos a mover. Continúa Romanos 8:15. Dice, no habéis recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que habéis recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos, Abba, Padre. Y el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. Si la guía de nuestra vida la establece el Espíritu de Dios, vamos a ir por buen camino. Si buscamos la guía del Espíritu de Dios en nuestra vida, vamos a caminar como hijos. Si no buscamos la guía, caminamos como huérfanos. Y el huérfano trata de sobrevivir todo el tiempo. Y necesitamos caminar en una nueva madurez en este tiempo como hijos. Y no como huérfanos. No somos huérfanos, somos hijos. Hijos de Dios Altísimo. Hay un linaje en nosotros que venció el principado de la muerte. Hay un linaje en nosotros que trajo libertad a los cautivos. Hay un linaje en nosotros que caminó por esta tierra, sanó enfermos, resucitó muertos, hizo recobrar la vista a los ciegos. Ese es el linaje que portamos nosotros. Porque el mismo Espíritu que levantó a Cristo de entre los muertos habita en nosotros. El mismo Espíritu que obró en Benny Hinn habita en nosotros. El mismo Espíritu que vemos que resucita muertos hoy en día, porque hay muertos que siguen resucitando. No sé si saben, hay muertos que siguen resucitando. Hay gente que ora por resurrección de muertos y resucitan. Ese Espíritu habita en nosotros. Ese Cristo habita en nosotros. Y si tenemos a Cristo, nos podemos establecer en esto que está descrito en Romanos 8. Hemos recibido el espíritu de adopción. No hemos recibido el espíritu de esclavitud. Este mundo no nos va a esclavizar. Este mundo no va a esclavizar a nuestras generaciones porque están marcadas. Están marcadas con la sangre del Cordero. Y la sangre del Cordero compró gente de toda lengua, de todo pueblo, de toda nación. La sangre del Cordero te compró. La sangre del Cordero fue derramada en la cruz. No solamente para libertad de nuestras vidas, sino para que anunciemos esa libertad. Para que vivamos con una madurez espiritual en este tiempo que fue alto el sacrificio. Los que son padres, imaginen lo que sería entregar a nuestro hijo para que otros se salven. No cabe en la razón humana la obra de la cruz, el sacrificio de la cruz. Pero hubo uno que entregó a Cristo, entregó a su Hijo, no solamente para librarnos de una vida de pecado, sino para introducirnos en su propósito. Y cada uno de los que estamos acá tiene un propósito en Cristo Jesús. Y por eso vamos a pelear, por eso vamos a interceder, por eso vamos a mover cielo y tierra. Por eso vamos a desgastarnos en esta vida. ¿Para qué? Para que cada persona que Cristo compró con su sangre pueda caminar en el propósito de Dios. Y si nos ponemos de acuerdo en Cristo para interceder por las generaciones, la tentación va a menguar. Las generaciones van a despertar, los sacerdotes vamos a despertar, las familias van a despertar ¿a qué? Al propósito que hemos recibido en Cristo. No estamos en esta tierra, en esta nación, para tener un buen pasar. Como hispanos, como latinos, estamos en esta nación, en la nación de Estados Unidos, ¿para qué? Para manifestar la fe del Hijo. Si hay gente apasionada en la tierra son los latinos, que festejan el cumpleaños de un niño como si fuese la gran fiesta de fin de año.
que tienen ese compañerismo, ese amor. Y no es solamente para pasarla bien, sino que Dios nos trajo de lo más lejano de la tierra a cada uno de nosotros, no para que tengamos un buen pasar, sino para que esta nación vuelva a ser encendida y vuelva al corazón de Dios. Ese es nuestro propósito, esa tendría que ser nuestra intercesión diaria, nuestra oración diaria, de vernos como Dios nos ve. Señor, ¿para qué me trajiste a este país? ¿Para qué me trajiste a esta nación? Porque si es por plata nunca te va a alcanzar, nunca te va a llenar. Siempre vas a querer más. Y eso te aparta del propósito. El Cordero fue entregado por tu vida. O sea, sangre se derramó para que hoy estemos en este lugar. Si nosotros lográsemos comprender lo que eso significa, viviríamos de otra forma. Pelearíamos las guerras, las pruebas de otra manera, de otra forma. Debemos conectarnos con ese propósito eterno que hemos recibido. Pero para poder conectarnos con ese propósito eterno, nuestra identidad tiene que sanar. Nuestra identidad tiene que ser reconciliada con Él. Y pidan a Dios que se revele la identidad. Los padres oren para que se revele el ministerio de Cristo en la familia. Por nuestros hijos debemos orar para ver cuáles son los dones, los talentos, las unciones, dónde Dios los quiere, no cómo van a desarrollarse en el mundo. Y no estoy diciendo que los saquemos del mundo y que no estudien, no. Sino estoy diciendo cuando nosotros comprendemos cuál es la semilla de Dios en nuestra herencia, en nuestras generaciones, vamos a saber cómo orar por ellos, vamos a saber cómo entrenarlos, vamos a saber cómo prepararlos para que esa identidad que Cristo puso en ellos sea forjada y todo va a girar en torno a eso. Pidamos a Dios que nos revele cuál es la identidad que Él nos dio. Que se manifieste. Oremos a Dios para que Él nos hable en sueños, en palabra, en visiones. No solamente pidamos para recibir bendición, sino nos animemos en este tiempo a mutar, a cambiar, a transformar nuestra forma de orar a Dios. Ya dejemos de orar para que se resuelva lo temporal. Señor, bendecime con esto, ayúdame con esto. Se va a solucionar, todo se soluciona tarde o temprano. Todo se soluciona. Que nuestro enfoque sea mirarle a Él y buscarle a Él. Y dice su palabra que si pedimos, se nos va a dar. Si buscamos, vamos a hallar. Si llamamos, se va a abrir. Porque todo el que pide, recibe, y el que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá. ¿O qué hombre hay entre vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que le piden? Para vernos como Dios nos ve, debemos verlo a Él de la manera correcta, del diseño correcto. Él es Padre. Dios es Padre, Dios es tu Padre, Dios es mi Padre. Por más que aún no se haya revelado al 100, empecemos creciendo. Dios es nuestro Padre. Si lo vemos a Él como Padre, nos vamos a saber hijos. Si buscamos relacionarnos con Él como Padre, nos vamos a sentir hijos. Y acá, parte práctica, ¿cómo orás? Señor Dios Todopoderoso que está sentado en el trono. No estoy diciendo que esté mal, pero estoy diciendo que también podemos orarle al Padre. ¿Cómo nos dirigimos a Él? Es en la forma en la que nos relacionamos. Y digo esto porque muchas veces hay gente que le cuesta decirle papá a Dios. Lo vemos como rey, lo vemos como Señor, lo vemos como juez, pero nos cuesta verlo como Padre. Y eso quizás responda a traumas, heridas, a quizás no tuvimos un padre presente en lo natural, o nuestro padre natural estuvo presente, pero mal presente, de esos padres que se la mandan todas
y esa es la imagen que tenemos de paternidad. Por lo tanto, decido relacionarme con Dios como Rey, como Señor, pero no puedo acercarme como hijo. Si le vemos a Él como un Dios lejano, nos vamos a sentir y saber y mover como cristianos alejados de Dios, que dicen creer, pero Dios es Dios para otros, Dios es Padre para otros, para mí no. Si le vemos a Él como un Dios exigente que tenemos que rendirle culto, así vamos a vivirlo, desde la religiosidad. Si le vemos a Él como juez y castigador, así lo vamos a vivir. Si sanamos como Dios nos ve, vamos a sanar nuestra identidad. Y el identificarnos con lo que somos nos va a enfocar en el llamado, en el propósito. Dice el libro de Romanos que la creación está gimiendo con dolores de parto por la manifestación, por la revelación de Cristo. No a través de una prédica, por la revelación de Cristo a través de tu vida. Hay gente en tu círculo íntimo alrededor que está gimiendo con dolores de parto. Y no los vas a escuchar gemir cuando estás con ellos, sino en la soledad. Sus vidas están sin propósito, sin sentido. Hay jóvenes en este lugar que tienen amigos con ideas suicidas y no se están dando cuenta, porque están enfocados en otras cosas. Si Dios te puso con amigos a tu alrededor, es para que ores por ellos. Es para que pidas por su salvación, por su libertad. No para que pases el tiempo nomás, sino para que forjes amistades con propósito. Alguien sano en su identidad sabe qué es lo que tiene que hacer en el propósito de Dios y se enfoca en eso. Todo lo demás es secundario y se sujeta a lo primario. Pero cuando el llamado de Dios, el propósito de Dios en nuestra vida no es lo primero, no es lo principal, vemos cómo lo acomodamos en nuestra vida. Los traumas, las heridas, los golpes de la vida atentan contra la identidad. Y eso nos va a llevar a caminar o desarrollar una identidad fuera de Cristo, donde Cristo no es el centro. Y por lo tanto, si no tengo la identidad sana, mi propósito no va a estar en Cristo, como decía recién, sino en lo que mi corazón me dicta que necesito, en cómo me veo a mí mismo. Nuestra vida se guía por lo que hay en nuestro corazón. Si nuestro corazón ocupa el primer lugar, una novia, un novio, un esposo, una esposa, un hijo, eso va a girar, en torno a eso va a girar nuestra vida. Pero cuando Cristo es el centro, todo cobra sentido. Y no importa las tormentas que vengan, los gigantes que se levanten, vale la pena. Y no estoy hablando solamente de un llamado personal, de un propósito personal, sino de un propósito colectivo, de un propósito congregacional, de un propósito ministerial. Como casa, nueva generación en Cristo Jesús. Esa es la visión. Pelear por las generaciones para que se establezcan en Cristo. Interceder por las generaciones, ayunar por las generaciones. Pelear en el Espíritu por los jóvenes, por los niños, por las generaciones. No basta solamente con venir, sino que nuestra vida de iglesia no es acá, sino que nuestra vida de iglesia empieza cuando salimos del templo. Esa es nuestra vida de iglesia. Cuando llegamos a Cristo dentro nuestro, porque sabemos lo que portamos, sabemos la identidad que tenemos, y ese Cristo se expresa y se manifiesta afuera como iglesia. ¿Y qué pasa cuando salimos de este lugar siendo iglesia? Es decir, Cristo en nosotros. ¿Qué pasa con las puertas del Hades? No prevalecen. No prevalecen cuando Cristo está en nosotros. Cuando nuestra vida está en Cristo, somos iglesia fuera del templo, 24/7. Y ese es el chip que tenemos que cambiar. Eso es lo que tiene que hacer un clic en nuestra mente. Porque a veces pasa que nos ponemos el chip de iglesia cuando entramos al templo. Y cuando salimos del templo, volvemos a la vida fuera de la iglesia.
Y vivimos una realidad afuera y otra realidad dentro. Lo que tiene que transformar en nosotros, que es la mente de Cristo, somos Cristo 24/7, 365 días al año, 24 horas, 7 días a la semana. Somos Cristo y manifestamos a Cristo. Y esto no quiere decir que salgamos ahora todos por la calle de la mano cantando gloria a Dios, aleluya, sino manifestando y expresando a Cristo. Manifestando el amor, manifestando el perdón, manifestando la honra, manifestando la justicia, manifestando el gozo. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos, que es Cristo, habita en nosotros. Y eso hemos sido llamados a expresar. La guerra es grande, pero hay uno que venció al mundo. Hay uno que venció todo lo que opera afuera. No vas a vencer en tus fuerzas, tu carne. No vas a vencer la tentación en tus fuerzas. No vas a vencer los deseos de la carne en tus fuerzas, sino solamente en Cristo. Y para eso necesitamos establecernos en Cristo. Para eso necesitamos recibir ese espíritu de adopción. Se recibe el espíritu de adopción. ¿Para qué? Para que podamos clamar, Abba Padre. Ese fue el acto que reconcilió la humanidad. Cuando recibimos a Cristo, recibimos el espíritu de adopción en nosotros. Y no es que clamamos, oh Señor Dios Todopoderoso, no. Clamamos, Abba Padre. Porque cuando recibimos a Cristo, recibimos al Hijo que nos une al Padre. Por eso te animo en esta hora que podamos orar para, no solamente por nuestras vidas, para que se nos sea revelado y podamos recibir el espíritu de adopción, sino que como generación en Cristo Jesús podamos recibir la identidad que Él nos ha dado, que es identidad de hijos. Y todo lo que se quiera levantar en contra de este diseño, que pueda ser sujetado en este tiempo. Es un tiempo, amados, para orar por las familias. No solamente de la casa, sino para orar por las generaciones. No son aislados los atentados que hay en las escuelas. Están atentando contra las generaciones. Cada día hoy ya ni los jóvenes, los niños tienen cada vez más fácil acceso a las drogas, a la pornografía. No desconozcamos las maquinaciones del enemigo. Oremos levantando escudos por los jóvenes. Los jóvenes pelean con tentaciones. Los niños en los colegios están expuestos a muchas cosas. Seamos sabios y entendidos. Vamos a estar en el mundo, sí, porque nos toca transitar el mundo. Nos toca movernos en el mundo, nos toca desarrollarnos, pero recordemos que no somos de este mundo. Recordemos que la sangre del Cordero fue derramada sobre nuestras vidas. Recordemos que Cristo habita en nosotros. Y salgamos con entendimiento a hacer la guerra que Dios nos mandó a hacer. Dar a conocer al Hijo. Dar a conocer a todo principado y toda potestad la gloria del Padre, que es Cristo. Por eso te animo de donde estás a que no solamente puedas orar para recibir esta revelación de parte del Padre de que somos hijos, de que Él ha derramado sobre nosotros ese espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. No solamente te animo a que lo hagas en lo personal, sino viéndote a vos como las generaciones que representás, viéndote a vos como la familia que representás, viéndote a vos como la iglesia de Cristo en esta ciudad que representás. ¿Cómo vamos a presentarnos delante de Él? ¿Cómo vamos a vernos de aquí en adelante? ¿Nos vamos a seguir viendo desde nuestra identidad, desde nuestra óptica, o vamos a ir por más? ¿O vamos a indagar, a preguntarle cómo Él nos ve? Señor, oramos en esta hora para que todo velo que se ha puesto en los corazones, Señor, todo velo que se ha puesto en la identidad, que pueda ser removido, Señor, que pueda ser quitado. Si estás peleando ahí con la identidad, con el no saber quién sos, para qué estás, si has estado peleando con
con tu identidad en este tiempo, que puedas orar en esta hora y decirle: Señor, arranca ese velo de mi identidad. Quiero ver quién soy en vos, Señor. Quiero saber quién soy en vos. Quiero saber cuáles son las obras que preparaste. Quiero saber cuál es el propósito en el cual vos anhelás que camine. Y así como oraba Pablo, oramos, Señor, que sean iluminados los ojos del corazón y que todo velo que la tiniebla ha puesto sobre los hijos, Señor, que pueda caer en esta hora. En Cristo y desde Cristo oramos, no es en nuestra fuerza, Señor. Seas tú, Señor, intercediendo por las generaciones. Seas tú en este tiempo intercediendo por cada uno, Señor, de los que has escogido, por cada uno de los que has apartado, de los que has llamado, Señor. Por cada uno de los por los cuales has derramado tu sangre, Señor, que están en este lugar, Señor. Que puedan caer esos velos, Señor, de nuestros corazones, de nuestra mente, de nuestra alma, Señor. Oramos, Señor, por cada persona que compraste con tu sangre, Señor, de los que están acá, Señor. Sea levantada la sangre del Cordero sobre sus vidas, sobre sus hogares. Sea esa marca, Señor, visible en este tiempo, Señor, estableciendo luz y disipando toda oscuridad, Señor. Sea tu Espíritu Santo, Señor, incomodando nuestras vidas para que podamos caminar en la identidad que tú nos has dado, Señor, en el propósito que nos has dado, Señor, en las obras que preparaste, Señor. Que esta canción no sea solamente una canción, sino que sea una declaración de fe. Que seas vos profetizando sobre tu propia vida, profetizándole a tu alma quién sos en Él. Dando a conocer a todo principado y toda potestad que el Hijo, que Cristo habita en nosotros. Tengo a ti, yo todo mi tesoro, fuera de ti nada deseo, Señor. Todo mi tesoro, fuera de ti nada deseo, Señor. Que podamos clamar, Abba Padre, en este tiempo. Que podamos acercarnos en este nuevo tiempo a tu mesa confiadamente, Señor. Sabiéndonos hijos. Oramos para que sea un tiempo donde tu Espíritu intervenga en nuestras vidas. Tu voz nos hable, Señor, de mañana, de tarde, de noche, de madrugada. Traigas palabras, visiones, sueños, derrames de tu Espíritu, Señor, sobre nosotros, porque te necesitamos de ese espíritu de
de adopción, para salir de todo temor, de toda esclavitud que este mundo ha puesto sobre nuestras vidas. Y para que sea un tiempo donde cantemos la canción del Hijo al Padre. Para que sea un tiempo donde podamos acercarnos a ti como hijos. Oramos, Señor, en esta hora para que las vestiduras de orfandad sean quitadas de nosotros, Señor. Los pensamientos, las creencias de orfandad sean removidas en este tiempo de nuestra alma, de nuestra mente, de todo nuestro ser, Señor. Sea el espíritu de orfandad, Señor, que durante tanto tiempo nos ha guiado, durante tanto tiempo nos ha discipulado. Sea el espíritu de orfandad, Señor, expuesto a tu luz, Señor. Y que sea quitado de nosotros todo yugo de esclavitud que nos ata a la orfandad, que nos ata a la vida sin sentido, sin propósito, a la vida sin identidad, Señor. Sean arrancados esos yugos de nuestros lomos, sean arrancados esos yugos, Señor, de nuestras generaciones. Este es un tiempo, iglesia, para profetizar sobre las generaciones. Este es un tiempo para anunciar y para hablar lo que el cielo está hablando de las generaciones. No es un tiempo para mirar la hora, es un tiempo para anunciar lo que el cielo está anunciando. Que se levantarán generaciones limpias, puras, santas, justas. Que se levantarán generaciones con hambre y con sed por más de Él, por más de su justicia, por más de su reino. Que se levantarán generaciones que caminarán estas ciudades para establecer tu reino, Señor. Profetizamos un tiempo donde las generaciones, donde los jóvenes se despiertan y se vuelven a ti, Señor, en amores, en hambre y en sed por más de ti, por más de tu espíritu, Señor. Se levanta un vasado de ángeles, Señor, alrededor de las generaciones, frenando toda influencia del mundo y del príncipe de este mundo. Y cada generación se conecta a tu fuente, Señor. Fuente de vida, fuente de libertad, fuente de propósito. Profetizamos el tiempo, Señor, donde los hijos de esta casa se vuelven al corazón de los padres y el corazón de los padres se vuelve al corazón de los hijos. Tiempo de reconciliación, Señor. Mi papá y te amo. Que tus generaciones escuchen. Papá y te amo. Así como Abraham diezmó por sus generaciones, que hoy adoremos y alabemos por nuestras generaciones. Él es Padre bueno. Es mi papá y te amo.
Que los huérfanos de esta ciudad escuchen que hay Padre eterno que restaura, que liberta, que reconcilia. Ay, te amo. Eres mi papá y 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 te amo. Puedes decir, tengo Padre, tengo un Padre que me ama, tengo un Padre que me cuida, que me ama. Tengo un papá que me ama. Tengo un papá que me ama. Y en la medida que abrís tus labios, las vestiduras de orfandad, las cadenas de orfandad están cayendo. Tengo un papá que me ama. Oh, tengo un papá que me ama. Tengo un papá que me ama. Tengo un papá que me ama. Y esa es la paz que viene por sabernos hijos. Que sea un nuevo tiempo en el cual podamos caminar, donde nos vemos como Él nos ve, donde le vemos a Él como Padre y nos vemos a nosotros como hijos. Oramos para que vaya en aumento esta revelación y esta experiencia y este relacionamiento nuevo para con Él. Que vaya en aumento, Señor. Que podamos ir más profundo en este nuevo tiempo, en la identidad que nos has dado, Señor. Te damos gracias porque has salido una vez más a nuestro encuentro. Te damos gracias, Señor, porque nos has rodeado en este día, nos has abrazado, Señor. Y nunca, nunca, nunca nos vas a soltar. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias, papá. Entregamos a ti, papá, toda alabanza, toda gloria, toda honra. Vuelve a ti. Amén, Señor. Amén. Amén, Señor.